En estos momentos me permito presentar ante ustedes a nuestro capacitador de esta jornada. Él es el maestro en auditoría Odiseo Rubio Béjar. Cuenta con una maestría en auditoría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es contador público por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ha estudiado varios diplomados, entre ellos destacan el de presupuesto basado en resultados y contabilidad gubernamental. También ha ocupado varios cargos en la administración pública, laboró en la Auditoría Superior de la Federación, en la Auditoría Especial de Desempeño de esta Auditoría de la Federación. Actualmente es coordinador de planeación estratégica de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. Brindemos un fuerte aplauso para recibir al maestro en auditoría Odiseo Rubio Béjar. Muchísimas gracias. Qué gusto de saludarles. Es un placer para mí, siempre me da la emoción, sobre todo cuando vengo con OPDs y autónomos y poderes, porque la gente que trabaja en este sector pues tiene una experiencia de varios años. Su ejercicio cotidiano los ha vuelto expertos en la materia, y que alguien venga aquí a platicarles sobre un tema que ustedes dominan, pues no es tan fácil. Por eso la importancia que nosotros consideramos para este tipo de actividades es dar cumplimiento a lo que la ley nos obliga. La Auditoría Superior del Estado, en términos de la ley de fiscalización, tiene la obligación de darles a conocer a los entes fiscalizables los criterios mediante los cuales ustedes integran el informe financiero semestral y lo presentan al Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior. Estas actividades que nosotros venimos realizando año con año, pues se puede decir que son similares o casi las mismas, y de años para acá no han cambiado. ¿Por qué? Porque nuestra base es el marco normativo. Nuestros formatos los tomamos, los recogemos con base en los lineamientos que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable, y lo único que hacemos es, le bajamos tantito. Este documento que nosotros les estamos entregando, repito, no ha cambiado, viene siendo el mismo. Entonces, ¿qué hacemos en esta actividad del día de hoy? Estamos recogiendo las opiniones que ustedes nos hacen favor de dar cuando realizan las evaluaciones al final del evento, y nos piden que demos una mayor profundidad en los formatos, que tratemos de ser un tanto más prácticos sobre los mismos. También recogemos muchas opiniones que van sobre los aspectos que se piden en lo que es la evaluación del desempeño. Entonces, ¿qué esperamos? Tener un documento en el cual veamos formatos y que nos podamos detener solo en aquellos en los que ustedes consideren que requieren una explicación, una mayor profundidad sobre algo que se les haya dificultado o que represente un factor de mayor problemática para su integración. Estos lineamientos los emiten, los da a conocer los criterios. Antes eran criterios y lineamientos. La ley actualmente nos dice criterios. Este documento, pues lo tienen que considerar, lo tienen que tomar en cuenta para poder presentar su informe financiero. Pero no puede ser el órgano de fiscalización un ente normativo, no puede decir esto es lo que tú tienes que hacer que sea distinto a lo que señala el marco de la ley. Si nos basamos en la ley de contabilidad, como dijimos, pues los formatos no tendrían por qué cambiar, no tendrían por qué ser diferentes. Son obligatorios en términos de la ley 468, pero no constituyen un documento que venga a normar los aspectos contables, presupuestarios o programáticos, ni de disciplina financiera. Este comentario viene en el documento que ustedes están recibiendo, y que, por cierto, ya lo pueden descargar de la página de la Auditoría Superior del Estado. Hay un banner, una barrita en la cual vienen algunos iconos, y a través de lo pueden descargar y tener acceso al documento que ustedes están recibiendo,
así como a los formatos que se utilizan para integrar el informe financiero semestral. ¿Qué esperamos? Pues dar cumplimiento a la ley y mostrarles la manera en la que se integra el informe financiero semestral. También considerar que puede haber algunas preguntas, lo pueden ustedes hacer uso del micrófono de manera directa, nos levantan la mano, nos hacen favor, y hay compañeros que van a estar atentos al respecto. O bien, también podemos hacer uso del teléfono, lo hemos hecho en varios eventos, y nos mandan un mensaje de texto, nosotros lo proyectamos, es confidencial, no ponemos el número, no le pongan quién, si quieren no le pongan quién lo está mandando, porque tal cual no los ponen, lo leemos aquí en la pantalla. Ese es el número que utilizamos para que si ustedes gustan, nos hagan los comentarios. Y lo que más que podemos hacer es hacerles reflexionar o pensar qué es lo que tenemos que hacer para que nos estemos preparando y no nos agarren las prisas, como se dice por ahí, para que nos estemos organizando en el interior de nuestro ente público y que podamos dar cumplimiento a la entrega del informe de manera oportuna. Recordamos que el informe financiero lo define la ley de fiscalización y nos dice que es un avance de la gestión financiera que tiene su ente público relacionado con los avances físicos y financieros de los programas aprobados por su ente y que estos son remitidos al Congreso para su análisis. No olvidar que el informe financiero forma parte de la cuenta pública, es un elemento inseparable de la cuenta pública. Es importante contemplarlo porque cuando el marco normativo se refiere a cuenta pública, pues también lleva incorporado lo que le toca al aspecto del informe. Es recomendable tener presente siempre el marco normativo y lo que nos aplica en este acto es la ley 468 de fiscalización y también el marco que nos obliga a tener una contabilidad, un sistema de contabilidad gubernamental que nos permita presentar la información en tiempo real, con todos los momentos contables. Es mucha la información, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, y que si nuestro sistema de contabilidad no está estructurado, no está presentando la información que se requiere, pues le complica a los operadores el poder hacerlo. El tener una contabilidad en tiempo real no es el plazo que tú utilizas para el registro de las operaciones. Tiempo real representa que tienes una afectación automática entre lo presupuestal y lo contable. Anteriormente los contadores hacían los registros en sus polis, en sus hojas, en sus papeles de trabajo, y estos documentos los metías a un sistema y capturabas con el número de la cuenta, el movimiento si era de aumento, si era de disminución, todo lo que esto generaba en un proceso de contabilidad, que nosotros como contadores lo entendemos, porque así lo vivimos y así lo operamos. En el sector gubernamental, ya con el sistema de contabilidad, las cosas cambiaron. Prácticamente los contadores tienen otra función. Ya ahorita la persona que está capturando un pedido de algún bien o que solicita un servicio y que se mete al sistema, desde ese momento ya está interactuando con los reportes que genera el sistema. Sí, no se mete a hacer un registro contable, está capturando operaciones. En el momento en que captura un pedido, ya está haciendo una afectación en el presupuesto de una determinada partida. Lo que tenías autorizado, primero lo debes tener autorizado, porque si no, no te permite hacer el registro. Haces un pedido y están afectando al momento contable del comprometido. Cuando esa mercancía la recibimos, cuando nos llega el producto o el servicio, la persona encargada también
refleja que ya se recibió. No hace ningún movimiento y ya está cambiando del comprometido al devengado, porque ya tenemos la obligación de hacerle un pago al proveedor. Si ven, las cosas han evolucionado, han cambiado. Seguimos todavía en ese proceso. ¿Por qué digo que estamos en proceso? Porque las notas a los estados financieros todavía las tiene que generar el contador con base en la información que tiene a su alcance. Las notas a los estados financieros, en mi opinión, deberían también de generarse en su mayor cantidad con el sistema de contabilidad gubernamental. Hay que ver que el sistema de contabilidad realmente nos esté funcionando y nos dé las herramientas que necesitamos para que entonces el trabajo del contador no se te vuelva algo más tedioso en el tener que estar haciendo reportes contables de carácter administrativo y que sean complementarios a la información que ustedes presentan. Y lo peor, que a veces no son congruentes, no reflejan montos similares, montos que son los que la contabilidad nos está reportando. La consideración que ustedes hagan al respecto, créanme que les va a ayudar, sobre todo en los tiempos que actualmente se nos están reduciendo de manera muy, muy importante. Tenemos la obligación de subir la información a nuestro sistema de portal de transparencia, el CIPOT, Sistema de Portal de Obligaciones de Transparencia. Y la información también la subimos a nuestras páginas de internet. ¿Cuánto tiempo tenemos para poder hacer esto? Pues realmente son 30 días a partir del cierre del trimestre que le corresponde, y si vemos, ahorita ya nos acostumbramos, porque ya tenemos 2 años con ese tipo de actividades, pero antes era una situación que pudiera resultar un poco compleja el que alguien te pudiera pedir estados financieros debidamente presentados, integrados, con esos cortes, con esa periodicidad. Ya se viene ahorita el que tiene que presentar la información del SEBAC, el Sistema de Evaluaciones de Cumplimiento en Aspectos Contables. Ya está en la puerta. Y todo esto, ¿qué representa? Pues el compromiso que tenemos como servidores públicos para presentar la información que genera el ente, y esta tiene que ser bien presentada, debe de estar completa, debe de mostrar la situación financiera o refleje las actividades del periodo que tiene el ente. Si hay un dato equivocado, si hay un dato erróneo, la responsabilidad es del titular y de las personas que firman esos documentos. Es el reflejo que estamos dando. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No nos queda más que llevar las cosas al día. Y llevarlas al día, pues es un reto, porque tenemos muchas actividades por ejercer, por realizar. Afortunadamente, en rendición de cuentas en el Estado, hemos avanzado. Lo reflejan los datos del SEBAC. Estamos todavía muy abajo de lo que esperamos a nivel país, pero vamos creciendo. El nivel de cumplimiento se ha ido incrementando. Y si hablamos de cumplimiento, una situación especial. En este mes de abril, el Estado de Guerrero reflejó un dato histórico. Se presentaron las cuentas públicas de los entes fiscalizables en su totalidad. No hubo un ente público en el Estado de Guerrero que no presentara su cuenta pública. Va a ser un reto difícil el poder mantenernos. Y lo que tenemos que hacer como servidores es cumplir con nuestra obligación de presentar el informe. Pero va a ser muy, muy feo que de repente casi todos cumplan y el que se quede rezagado va a ser muy notorio, va a ser muy evidente, muy visto quién es el que no cumplió. Por eso que nos ponen ahí una situación en la que nos tenemos que comprometer más para poder estar presentando en tiempo y forma la información. Este informe financiero lo tenemos que presentar durante la segunda quincena del mes de agosto.
Anteriormente era en la primera quincena, ahora es en la segunda quincena. Y lo que esperamos es no tener que estar corriendo y al último estar sufriendo las consecuencias, porque si por alguna causa algún documento venía incompleto, algo faltó, pues que nos dé tiempo de poder integrarlo, de poder armarlo, de poder tener todo lo que se requiere, de tal forma que lo estemos presentando en los primeros días. Eso sería lo ideal. ¿Por qué es lo ideal? Porque si nos esperamos hasta el final, para empezar, llegan ustedes al órgano de fiscalización, tienen que utilizar mucho tiempo para que les reciban la información y se las puedan revisar y valorar. Nos tardamos porque son muchos los entes que llegan al mismo tiempo y los procesos se alargan. Si nos planeamos, si nos programamos y realizamos este trámite en los primeros días, pues va a ser mucho más fácil. No quiere decir que el que llegó primero le van a revisar más o le van a revisar diferente. El auditor superior ha señalado, no vamos a castigar al cumplido y al que se rezagó y al que llegó al final, como tenemos un volumen de información, quieran hacerlo rápido. Los procesos de recepción del informe y cuenta pública serán los mismos para los que lleguen al principio o al final. Entonces, pues esto hay que tenerlo en cuenta. El horario de entrega cambió ligeramente, pero es consistente. Tenemos un horario de entrega en lo que se refiere del día 16 al día 29, de las 8:30 de la mañana hasta las 13 horas. Y el último día, que esperamos que nadie vaya ese día, porque ya todos cumplieron, por si cualquier cosa llegara a pasar, el día 30 de agosto se recurre el horario de las 8 de la mañana a las 19 horas, a las 7 de la noche. Antes parecía una fiesta, una verbena y una pachanga, pero a todo lo que daba cuando llegaban ustedes y llegaban a pasar por fuera de la auditoría, y el movimiento de personas, de vehículos, realmente era impresionante. Ya actualmente en los últimos 2 años ya se ha cambiado esa tendencia, y este último de cuenta pública seguramente ustedes ya lo vieron diferente, derivado de que el compromiso que están haciendo ustedes en planear mejor la integración de este documento. ¿Quién se debe de presentar? Pues los funcionarios que el propio documento señala, los que tienen la atribución legal para presentar el informe financiero. El titular, los secretarios de finanzas, dependiendo de la situación, del tipo de ente. ¿Qué documentos tendría que llevar la persona que llega a la auditoría y presenta el informe? Pues algo que acredite que él es el funcionario público. Un subsecretario, pues lo conocemos a lo mejor, pero tiene que acreditar que él es el subsecretario o el director de Administración y Finanzas. ¿Qué le pedimos entonces? Que nos lleve una copia de su nombramiento, una copia certificada, los piden copia certificada, y nos certifica, pues, dependiendo del ente público, quién es el funcionario que tiene la atribución de certificar documentos. Les pedimos también copia de su credencial de elector, su identificación oficial, su original para que lo podamos cotejar, y la copia para que pueda hacerse el trámite más rápido. En órganos autónomos puede ser el titular del ente, el director de administración, subdirectores de administración, contralorías internas. En poderes cambia con los secretarios o subsecretarios. La acreditación. En la página de la auditoría tenemos un formato que ustedes lo descargan, y ahí, el momento en que lo llenan, que esté debidamente requisitado, es a través del cual se acredita al funcionario que se presenta.
Nos preguntaban, oiga, pero es que yo ya me acredité y cada vez que voy a la auditoría tengo que volver a acreditarme, es muy tedioso, ¿por qué si ya me conocen? Por malas experiencias, dicen que por justos pagan pecadores, por uno pagan otros, nunca me salen los hechos, pagan justos por pecadores. Hubo ahí un caso varios años en los que una persona trató de, que ya era conocida, trató de utilizar el que ya era conocido que trabajaba para un ayuntamiento, pero salió mal por ahí y rompieron relaciones laborales, y esta persona se presenta a la auditoría y aún no siendo servidor público, dijo que él era trabajador del ayuntamiento y anduvo en varias áreas queriendo solicitar información. Eso motivó, no se le dio nada, afortunadamente se detectó eso, pero nos obligó a tomar medidas en las cuales buscamos que la acreditación por lo menos sea la reciente, y a través de estos mecanismos contemos con una base de datos de funcionarios autorizados por ustedes mismos y que les da la tranquilidad de que a quien ustedes acreditan es quien realmente tiene la posibilidad de acudir y hacer algún trámite en la auditoría del Estado. Pues bien, nos presentamos a la auditoría y tenemos que llevar un documento. Este oficio a través del cual nosotros entregamos el informe financiero, ustedes lo elaboran, pero nosotros les ponemos a consideración un modelo, un formato modelo, lo señalamos como anexo 1, que va en el mismo que les entregamos. Este contiene pues la fundamentación que corresponde, que se requiere. Hay otro anexo 2, que ya lo conocemos, es la relación de todos los documentos que integran el informe financiero. Nos presenta el orden en el que deben de venir integrados, y algo importante, nos señala en qué disco tiene que ir esa información y cómo se llama el archivo, es el nombre del archivo mediante el cual nos entregan la información. Recordemos que cada documento lo entregamos con dos archivos. Uno es en formato editable, el que traemos en la computadora, ya sea en Excel o en Word, tal cual lo tengamos. Si tienen fórmulas, no le quiten las fórmulas, lo dejan con fórmulas, tal cual. Y ese archivo lo identifican con el nombre que nos señala ahí, que es un número, sí, va a ser un número, ese es el nombre del archivo. Y al momento de grabarlo le pone extensión .doc o .xlm, según sea el formato de Word o de Excel. Pues bien, lo mandamos a imprimir, lo firmamos, lo sellamos, y ese documento lo escaneamos. Y ese documento en versión PDF lo grabamos con el mismo nombre, pero ahora ya tiene la extensión .pdf. Hacemos énfasis en esto porque hay todavía casos en los que nos cambian los nombres o nos les siguen poniendo algo diferente. Por eso es el énfasis. Sabemos que ustedes ya dominan el tema, ya dominan la materia, pero cuando encontramos que nos reportan que hay situaciones de esta naturaleza, porque a lo mejor a ustedes se les facilitó llamarlo con otra letra, con otro número, con una clasificación diferente, pues no, es en estos términos, si nos hacen favor. La información la presentamos en los legajos. ¿Qué pedimos? Que vayan en el mismo orden en el que se va a presentar, que señala su lineamiento o este anexo que se les está entregando, en el mismo orden. Sabemos que si hay alguna cosa que no les aplique, ¿qué les pedimos? Que nos presenten un escrito señalando textualmente por qué no les aplica. Hay quienes agarraban y tomaban el formato, el que ustedes consideraron que no le aplica, y le ponen no aplica. Perfecto, pero no pusieron por qué no aplica.
¿Qué se solicita? Un documento que nos señale no el formato, sino un oficio, un escrito, algo que vaya a poder evidenciar el por qué ustedes dicen que no le aplica. Lo deben de firmar, alguien lo debe de estar presentando. Y de esta manera podemos saber que esté debidamente presentado. Todos los documentos deben de venir firmados por el funcionario que lo elabora, lo revisa, lo aprueba. Los lineamientos nos traen un cuadro que nos dice quiénes son los funcionarios que deben de firmar los documentos. Para órganos autónomos o PDs son unos, para poderes son otros. Entiendo que no se alcanza a ver, nada más es para que ustedes lo tomen como referencia, porque viene señalado en los lineamientos. Para poder ejecutivo, legislativo, varían, y por eso es que mejor ustedes lo vean. Todos los estados financieros, nos dice el CONAC, que deben de contener una leyenda. Esa leyenda va relacionada con la responsabilidad que tiene el servidor público que entrega esos estados financieros y el señalamiento que son razonablemente correctos. El hecho de poder decirlo no es cualquier cosa, porque lo están señalando bajo protesta de decir verdad. Eso quiere decir que ustedes dicen de veritas son correctos y son tan bien hechos que yo me responsabilizo por lo que digo ahí, porque son míos. Pues bien, al momento de poner la leyenda bajo protesta de decir verdad, declaro que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de su emisor. Están diciendo lo que venga por ahí, yo lo sostengo. Pero obvio, lo están diciendo porque les creemos y porque lo están firmando. No es de palabra. Los legados, ¿cómo integramos toda la información que va en los legados? Hacemos 3 tomos, 3 bloques. Todos van a iniciar con el número 1. O sea, los 3, cada bloque inicia con el número 1. El primer bloque corresponde a la información contable, información general, la contable, la presupuestaria, la programática y la de disciplina financiera. El otro bloque, el otro tomo, está chiquito, obra pública. Bueno, chiquito para algunos, la mayoría. Y el tercero es lo que tiene que ver con evaluación al desempeño. Cabe señalar que hay información que pedimos en la evaluación del desempeño que también tiene en lo contable. Les pedimos una consideración. Cuando la primera vez hicimos el no duplicar y que en las áreas internas de la auditoría se prestaran la información, porque era la misma, un ejemplo, un estado financiero o presupuestario, te lo piden por las 2 áreas. El primer año dijimos, pues que se lo preste el área financiera a desempeño. Se hizo una complicación por cada área, lo revisa de tal forma que le da prioridad a su área, y eso estaba retrasando los procesos de la recepción de cuenta pública. ¿Qué pedimos ahora? Pues hasta para ustedes mismos es más fácil, tienen que hacerlo nuevamente, tienen que volver a generarlos, pero es más fácil el proceso de la entrega de esta cuenta pública. Por eso pedirles una consideración, el que se les pida de esta manera. Pues bien, eso era lo físico. Ahora también tenemos que entregar todos los archivos de manera digital. Como decíamos, hay 3 bloques. Cada bloque lo identificamos con un número de disco. Y los lineamientos nos dicen que el primer bloque, el disco se va a llamar IF1. Para obra pública, IF2, y para desempeño, IF3. Cada archivo tiene 2 documentos. Cada documento tiene 2 archivos. Uno en versión editable y el otro el escaneado. ¿Okay? Entonces, así pues, en un solo disco nos presentan
todo lo que tiene que ver con lo contable, lo presupuestario y de disciplina, tanto en el archivo Excel como en el archivo PDF. ¿Qué les pedimos? Que identifiquen los discos de tal forma que traiga el nombre del ente que corresponde a la información financiera de este periodo, informe financiero semestral 2019, y el número del disco. No hay necesidad de ponerle contenido. Nos hemos visto que hay organismos que nos quieren poner: este disco contiene estado de situación financiera, contable, presupuestario. No sé si porque no quepa en la etiqueta todo eso, nos presentan varios discos. Pues sí, no hay necesidad de ponernos aquí en la etiqueta qué contiene, más que el nombre del disco, porque por sí mismo ya sabemos qué contiene. Cuando nos dicen IF2, ya sabemos. Si por alguna situación ustedes necesitan utilizar varios discos, no puede haber más del IF3, no puede haber más del IF2, uno solo. Oye, pero si son varios, pues tendrías que identificarlos como IF1, 1 de 3, IF1, 2 de 3, IF1, 3 de 3. Si es que no alcanzaran. Se pide que preferentemente nos lo presenten en discos compactos, porque también hay quienes pueden optar por presentarlo en otro tipo de dispositivos informáticos. Puede ser una USB. Hemos recibido cuentas públicas en discos externos, en un solo disco, pues ahí cabe todo. Hemos recibido las cuentas de esa manera, dependiendo del volumen de la información que ustedes manejan. Y si por alguna causa, si se me llegara a olvidar, si porque no me firmaron los documentos, si porque se fue la luz, por algo no se presenta el informe, ¿qué pasa? Pues así como ustedes tienen obligaciones de rendir cuentas, pues el auditor superior del Estado también tiene obligaciones que hacer en caso de que un ente público no haya presentado su informe. Y la obligación de la auditoría es aplicarles una sanción. El artículo 15 nos señala que la falta de presentación del informe financiero será motivo de fincamiento de responsabilidades. Pero como el auditor dice, pues yo tengo la obligación de sancionar, pero no es lo que buscamos. Se tiene que impulsar lo preventivo, tenemos que ser proactivos para el cumplimiento de la ley. Y por eso el hacer énfasis en que cualquier situación que ustedes requieran, pues está la Auditoría Superior del Estado de manera permanente para poder recibirlos, para poder acompañarlos en la parte que nos toca. No podemos ser juez y parte, no podemos ser parte de ustedes mismos. Nosotros solo lo que vamos a hacer es ver de qué manera a ustedes se les tiene que facilitar el cumplimiento de la ley. El no presentar el informe puede dar a sanciones de carácter administrativo o hasta de carácter penal si es que existe dolo en la falta de presentación del informe. Y eso es algo que tenemos que también tener muy presente. Otra situación, que si se llega a encontrar que hay información falsa presentada de manera dolosa, pues esto implicaría una sanción de carácter penal que se tiene que remitir ante la Fiscalía, ante las autoridades que correspondan. Y es algo pues que no esperamos que suceda. Reiteramos para los compañeros que acaban de llegar que tenemos el teléfono de WhatsApp a través del cual nos pueden mandar sus mensajes haciendo alguna pregunta, felicitaciones, reclamos, lo que ustedes consideren que nos permite interactuar de tal forma que nos llevemos bien claro que tratamos de disipar las dudas, que tratamos de cubrir el objetivo del evento, que es que ustedes
pueden cumplir en tiempo y forma con la integración y presentación del informe financiero semestral. La información que nosotros presentamos pues se clasifica en diferentes bloques. En lo que es el aspecto contable, información de carácter general. Primeramente, traemos dos lineamientos, uno para órganos autónomos, organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, y otro lineamiento que es para poderes del Estado. Como aquí estamos en este mismo evento, viendo estos dos lineamientos a la vez, y sería demasiado engorroso tener que ver primero uno y pasar al otro. Lo que estamos haciendo, y lo hemos aplicado en varios años, es mostrarles en una sola presentación lo que corresponde para uno o para otro tipo de entes. Como ahorita atendemos la solicitud que nos hacen de tratar de ver los formatos más en directo, pues lo que estamos haciendo es que para organismos autónomos y OPDs utilizamos el lado izquierdo para poder identificar el número que viene en su lineamiento o el formato que le aplique, y del lado derecho lo que es el número para poderes. Si no lo pide para organismos públicos, le estoy poniendo una espantosa X, me acordé de Chabelo. Y la otra es el número que le aplica si es que si el lineamiento lo está solicitando. En el ejemplo, presupuesto de egresos a nivel de partida específica del gasto, al último nivel de desagregación, lo pide para poderes, no lo pide para organismos autónomos. En este bloque de información general, pero sí te lo va a pedir más adelante cuando hables de desempeño. Por eso decíamos, hay información que puede estar solicitada de 2 veces o quizás repetida, o bien te lo piden, que no te lo pidió aquí, pero te lo está pidiendo allá. La explicación es para que podamos entender, para que podamos ver cómo tratamos de presentarles a ustedes estos dos documentos de manera simultánea y no hacer más largo y más extenso la presentación. Programa operativo anual. El que esté autorizado, y obvio que va a haber modificaciones del programa operativo durante el transcurso del año. Para el Poder Ejecutivo, este POA nos lo están solicitando a nivel de programas de cada dependencia que corresponde al sector central. El programa operativo anual también te lo están pidiendo el área de desempeño, y en el bloque de desempeño les están buscando ser lo más claros posibles, y van a encontrarse ustedes que de POA ocupa casi media página. ¿Por qué? Porque le están señalando los artículos de la ley 454 que les ayuden a ustedes a elaborar ese documento en apego al marco normativo. Le van a estar señalando que lo tienen que hacer haciendo uso de los indicadores de desempeño con base en la matriz de indicadores por resultados, que tienen que considerar la matriz del marco lógico. Les van a estar recomendando que utilicen los documentos técnicos que ha emitido Coneval, la Secretaría de Hacienda, todos los elementos que nos ayuden a nosotros a armar un documento que esté presentado en las mejores condiciones. Este aspecto y lo que es presupuesto basado en resultados no es que sea mucho lo que le está pidiendo el área de desempeño, es más bien una mayor explicación para que ustedes puedan tener mayor claridad en lo que esto se refiere. Pero ahorita que entremos a desempeño, estoy seguro que ahí vamos a ver algunos detalles. Entonces, no sé si existe alguna duda de cómo lo estamos tratando de presentar, más o menos. Si soy poder, visualizo el número que me toca en los lineamientos,
Ópedes está de este lado. Buscamos que no hubiera brincos entre la numeración para que tampoco les cambiara mucho el sentido de lo que ustedes tienen, pero de repente sí hubo necesidad porque cambian los números de los formatos para un mismo tipo de información. Lo vamos a ver. Se les pide la estructura orgánica. La estructura orgánica, pues es un documento a través del cual nosotros mostramos todos los puestos y cargos que tenemos en nuestro ente público. Les pedimos que los presenten con la mayor desegregación posible, porque si ustedes solo ponen a niveles de secretarios o de directores, no logramos ver la estructura general. Y estas líneas de mando son importantes para que entendamos cómo está funcionando su ente público. Es un documento que ustedes de por sí ya lo tienen, ya lo manejan. Pues bien, hay que estarlo presentando con los elementos que a ustedes sabemos que les facilitaría saber cómo está distribuida las cargas y responsabilidades al interior de su ente público. Plantilla de personal autorizado. Pues este documento es a nivel de empleado. Dice nombre del empleado, el cargo, el puesto, el RFC. Así nos los está solicitando. Cabe señalar que los comentarios que hace su servidor son a título personal, no reflejan necesariamente el criterio del órgano de fiscalización. El criterio de la auditoría está en el documento que ustedes reciben. Ahí está la parte que estamos obligados a contemplar, a considerar. Cualquier situación que ustedes nos señalen, la recogemos y la llevamos al interior de la auditoría para que esto también sea un mecanismo de interacción entre ambas partes. En mi humilde opinión, una plantilla de personal no es una copia de una nómina. Tendría que ser como es el tabulador de sueldos, más bien. ¿Cuántos puestos, cuántos cargos tengo contemplados? ¿Y cuál es el sueldo que tengo considerado para dichos puestos? Puede haber una variación y por eso se pide un mínimo y un máximo, pero clasificado en percepciones ordinarias, lo que es sueldos, y lo que es prestaciones por separado. Entonces, aquí nos están solicitando que traigamos el nombre del empleado. ¿Y por qué, en mi opinión, es mejor presentar una plantilla con base a puestos? Porque ahorita está la persona. Nada nos garantiza que va a estar trabajando durante todo el año. Y mi planeación en el presupuesto de egresos, yo lo tengo que realizar en función del puesto, no de la persona. Supongamos que tengo ahorita por decir algún cargo, 10 analistas, pero porque ahorita mi carga de actividades no requiere que tenga más. Pero si yo tengo contemplado que debo de contar con 15 analistas, pues mi presupuesto va a estar reflejando 15 analistas de un periodo determinado. Si yo solo reflejo esos 10 y lo llevo a nivel del año, me voy a quedar abajo de mi presupuesto. Por eso creo que tienes que planear el pago de sueldos y salarios no con lo que tienes en este momento, sino con lo que tú sabes que debes de contar como base trabajadora. A lo mejor tendrás puestos vacantes, pero los vas a estar cubriendo. Y si los cubres, ¿de dónde vas a agarrar después el dinero, el recurso para poder pagarlo? Esa es la parte que hay que tener muy en cuenta, sobre todo porque el capítulo 1000, lo que es sueldos y salarios y prestaciones, recibe una mayor carga de la distribución del presupuesto de egresos. El capítulo 1000 es donde se va una fuerte porcentaje de nuestro presupuesto. Tenemos que ver
cómo lo estamos administrando y cómo esto tiene que ser manejado, porque después quitarle recursos a otra partida para cubrir nuestras obligaciones laborales es muy complejo. Muchos al final de año, sobre todo el sector ayuntamientos, andan sufriendo de que no les salga, no tienen dinero para el aguinaldo. Es impensable que eso llegue a suceder cuando desde que estamos planeando el presupuesto, desde agosto del año pasado, ya sabíamos que teníamos que pagar una determinada cantidad de días para cada puesto, para cada cargo. Ese recurso ya estuvo planeado, ya estuvo programado, no lo puedes utilizar en ninguna otra partida del gasto. La pregunta entonces, ¿cómo se autorizó pagar dinero que no tenías disponible? Porque si fuera así, nadie estaría sufriendo por el pago del aguinaldo. La pregunta, ¿qué está sucediendo con ese? Por poner un ejemplo, y estoy hablando de los ejemplos que son más fáciles de planear y programar. Lo complicado va a ser programar cuánta gasolina vas a gastar. Va a ser complicado saber cuánto utilizo en gastos de viaje, cuánto utilizo en determinados conceptos que tienen una variación dependiendo de las actividades que ustedes realizan. Por eso se ha hecho mucho énfasis en que se tiene que hacer una planeación cambiando la base inercial. O sea, lo que planees para el próximo año no necesariamente tiene que ser con lo que gastaste el año en que estás haciendo tu presupuesto. O sea, en agosto vamos a presentar nuestro proyecto de presupuesto al Congreso, ¿verdad? Presentamos a CEFINA. En este año estamos planeando para el año que sigue. Entiendo que nadie tiene una bolita de cristal, no tenemos una bolita mágica. Y la experiencia es la que nos ayuda a saber cuánto es lo que tenemos que planear. Esa experiencia, ¿dónde la tenemos? La información que nos presentan los reportes financieros, los reportes presupuestarios que traemos del año en curso o de años anteriores. ¿Cuál es la tendencia? Que cambiemos esa presupuestación con otra que es ¿qué es lo que quieres hacer? El presupuesto con base en resultados. Si tú ya sabes a qué te dedicas y qué tienes que hacer para cumplir los objetivos de tu ente público, pues dime qué vas a hacer con diferentes ejes, con diferentes actividades. Y esas actividades son a las que hay que ponerle número. Si yo tengo que hacer un programa X y para poder realizar ese programa requiero tantas personas de diferente categoría, de diferente cargo, voy a requerir vehículos, voy a requerir insumos, voy a requerir bienes materiales. Eso es la planeación que tú la vas a estar recogiendo para hacer una presupuestación con base en resultados. Todo lo que nosotros tenemos que estar manejando para la planeación ya no puede ser utilizada solo con una hoja de Excel o con las herramientas que veníamos manejando. Si ahorita nosotros nos pidieran, hazme tu contabilidad gubernamental, sin el sistema que estás manejando, sería impensable. Hace 10 años, no, hace 13 años que ya surgió la ley de contabilidad, 2009, se veía muy lejano y era tanta la teoría que a lo mejor la empezamos a entender y comprender, pero poder materializar la contabilidad gubernamental nos tomó muchos años, mucho esfuerzo y recursos económicos para contar con un sistema contable. Y ese sistema ya nos da todos los reportes que les pedimos y con una mayor facilidad.
estamos evolucionando para lo que es un sistema de evaluación del desempeño. El sistema como tal no puede ser pensado con un solo mecanismo de planeación. Pongo el ejemplo de la contabilidad para que entiendan que requerimos contar con mayores elementos de apoyo para que la planeación se convierta en el instrumento que va guiando el ejercicio de los recursos, que nos va orientando hacia los resultados que estamos obteniendo, que nos presente la información para toma de decisiones. Si queremos elaborar estos reportes con una base tradicional arrastrando el lápiz, cada vez es más complicado. La invitación es lean los sistemas de evaluación al desempeño que ya existen a nivel nacional y buscar ir evolucionando, porque también esto todo cuesta, pero lo más importante, que nos llevemos en la conciencia que tenemos que prepararnos, tenemos que empezar a dominar el tema para poder materializarlo y que las cosas se nos hagan cada vez más fáciles en lo que se refiere a planeación, programación, presupuestación. Bueno, la plantilla de personal, regresando, pues incluye las percepciones, las deducciones y el monto total anual que cada trabajador estaría recibiendo. Y pues bien, como nada es permanente, tenemos altas de personal, bajas, o hubo cambios de salario. Pues en este documento que se llama Modificaciones a la Plantilla, mostramos cuáles son esos cambios por cada uno de los trabajadores que tuvimos durante el año. Más los que ya están trabajando y que no hubo cambio, pues no hay necesidad de reflejarlo. Perdón, dije durante el año, es durante el semestre. Se está pidiendo copia certificada de las actas de las sesiones del órgano de gobierno, donde se identifique el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos. Algo importante, en el aspecto presupuestal no basta con señalar el monto total, porque lo más fácil es el órgano de gobierno autoriza el presupuesto de egresos por un monto de 2.500.000 pesos. ¿Qué creen? ¿Están autorizando un monto? ¿O tenían que haber autorizado en qué se va a gastar ese presupuesto de egresos? El monto, sí o no, ya lo traemos en el decreto del presupuesto de egresos que nos da el gobierno del estado, que se publica en el periódico oficial. Ahí ya sabemos cuál es el techo financiero que tiene nuestro ente público. Ese es el monto que traemos en nuestro presupuesto de ingresos y es el mismo monto que traemos en nuestro presupuesto de egresos. A ver, me estoy hablando de tres cantidades. Lo que traemos en el periódico, esa es la base que nosotros tomamos. Y tengo que elaborar mi presupuesto de ingresos con ese monto. Me van a decir, oye, pero es que yo sé que yo voy a recibir más cantidad. ¿Qué crees? Si tú ya sabes que vas a recibir, pues qué bueno. Pero tu presupuesto de ingresos tiene que reflejar como autorizado lo que traiga el decreto. Y esas cantidades adicionales que tú ya sabes que vas a recibir, pues de una vez contémplalas para una ampliación líquida. Y lo vas a reflejar como aumentos a tu presupuesto. ¿Vale? Tercera cantidad, la del gasto. Mi presupuesto de egresos tiene que tener esa misma cantidad. ¿Por qué entonces yo le presento a mi órgano de gobierno que me autorice esa cantidad que ya conocemos todos? Digo todos, el que quiera entrar a la página de internet, descarga el decreto y ahí ya sabemos cuánto es lo que te están autorizando. Entonces no se refiere que te van a autorizar el monto total, eso ya lo sabemos. ¿Qué se pide? ¿Qué se espera?
el nivel de detalle de la aplicación de ese recurso. Y el nivel de detalle no es a nivel de capítulo del gasto. El clasificador por objeto del gasto se conforma básicamente con 4 dígitos. El primero es el capítulo, ¿sale? Concepto, el segundo, partida genérica y partida específica. La partida específica ya es el nivel de aplicación con una desagregación más amplia que permite saber de manera particular en qué se va a gastar. Un ejemplo, sueldos y salarios, es capítulo 1000. Pero si queremos saber cuánto es lo que vas a pagar de gratificación anual, pues te tienes que ir hasta la partida específica para poder saber cuánto es de aguinaldo. Entonces, ¿qué les pedimos? Que en sus presupuestos contemplen de lo que van a ponerle a consideración del órgano de gobierno. Por supuesto, no es para este año, Este año el presupuesto ya lo tienen. Si no lo tuvieran, busquen la manera de que su órgano de gobierno realmente les esté autorizando con el mayor desagregación posible. Puede haber algún documento complementario, es a lo que me refiero. Que ustedes analicen la viabilidad para que podamos tener un presupuesto autorizado al último nivel de desagregación. Antes había, ahorita no sé, entes públicos que les llegábamos a visitar en una visita y les pedíamos dame tu presupuesto de ingresos, y nos daban el decreto. No, ese es el decreto. No, quiero tu presupuesto de ingresos. Pero no, pues es este. Bueno, sabíamos que teníamos la obligación, pero como que al ingreso no lo tomamos tan en cuenta. Pero es un documento que tiene que estarse manejando y presentando. Como servidores públicos sabemos que no podemos disponer de un peso que no cuente con una suficiencia presupuestaria. Generalmente los sistemas de contabilidad gubernamental, cuando el capturista se mete y hace un pedido, y si no tiene la suficiencia para la partida del gasto que le corresponde, no te deja pasar, te manda un mensaje de alerta. Lo que han hecho malamente es no tomar en cuenta ya esos mensajes. Ya nos acostumbramos, ya ni los vemos. Dale clic, dale escape, dale lo que sea, y ese mensaje pues ya pasó desapercibido. Lo que te está diciendo es, oye, tú tienes una responsabilidad si haces uso de los recursos. No puedes hacer uso de los recursos que no tengan una suficiencia. Por alguna situación en particular, si lo llegaras a hacer, pues toma nota para que esto lo presentes de manera inmediata a quien corresponda y realice los trámites para que le autorice a través de una modificación presupuestaria el que ejerzas esos recursos en el concepto que tú me estás señalando. Todo eso dice, bueno, lo interpretamos de diferentes maneras, ¿no? Pero lo que estamos tratando de hacer énfasis es, señores que ejercen el recurso, señores que comprometen recursos, no pueden hacerlo sin una responsabilidad. Implica una responsabilidad el hacerlo. Oye, es que después me lo va a autorizar. Lo que tenemos autorizado para ejercer serían en casos de desastres naturales, situaciones de emergencia, situaciones en las que por contingencias pongamos en riesgo a la sociedad o al propio ente público. Son situaciones que no se tendrían por qué estar dando en lo cotidiano. Entonces, ¿qué está fallando? Bueno, no tenemos una bolita mágica y por eso requerimos hacer los ajustes que apliquen, los que sean necesarios, pero con la oportunidad. Pero cuando lo hacemos de manera tal que tengo que estar haciendo ajustes tras ajustes tras ajustes, ¿no creen que el problema sea la planeación? Oye, yo ya me di cuenta que no me alcanzó la gasolina que había presupuestado. Pues ponle, ajusta lo que gastaste en el
semestre y nos presentan ajustes presupuestales y que todo cuadro con la autorización de la modificación presupuestal corresponde con la misma cantidad del gasto ejercido. Prueba superada, está bien. Oye, espérame, ¿y ya no vas a utilizar más gasolina en el resto del año? Sí. ¿Qué pasó? Porque tú aquí me estás diciendo que te gastaste ya en este semestre todo lo que tenías, más lo que aumentaste para concepto de combustibles. Tu presupuesto disponible en esta partida del gasto es cero. Quiere decir que ya no vas a utilizar gasolina en el resto del año. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues oye, entiendo que no tenemos la bolita mágica, pero planeas o estimas, calculas, hay más o menos al tanteo o por la experiencia. Tú ya dices, bueno, entonces tengo que dejar de aquí a diciembre hasta el cierre del año, no es al mes siguiente, al cierre del año, una cantidad presupuestal que me permita cubrir estos gastos normales de la operación. ¿Y por qué no lo hacemos? Pues porque ¿para qué me complico? No es fácil. Después ajusto. ¿Sabes cuál es el problema? El que con la práctica tú tienes que pagar la gasolina bien o mal, porque si no, detienes la operación. Y el problema es, ¿ya qué partida del gasto ajustas? Pues ya veré. Ese es el factor de riesgo. Que si tú no prevés con la oportunidad que se requiera, ¿qué partida del gasto tendrías que disminuir? De aquí a que ajustas, ese dinero ya se fue a las partidas que tenías la posibilidad de reducir. Con esfuerzo, sí. Con mucha creatividad, sí. Con mucha austeridad, lo que tú quieras. Pero cuando ya gastaste en las pocas partidas que tenías, en donde podías prescindir de ellas, donde pudieras decir, ok, este año no voy a utilizarlo para esto. Si no lo ajustaste, le inyectaste y te lo gastaste. Y después, ¿de dónde te tienes? Pues ya no hay ni modo de bajarme el sueldo. ¿Verdad que no? Porque además no se puede. Ni modo de dejar de pagar la luz, ni modo de dejar de pagarle a los proveedores que nos dieron crédito, porque si tú les contrataste, le pediste a un proveedor que te surtiera algo, es porque tenías la suficiencia presupuestaria. Pero ¿qué pasa si no tengo el dinero? Consigo que un proveedor me dé un producto o me dé un servicio y se lo tengo a deber. Nuestros estados financieros, ¿cómo lo reflejan? El estado de actividades te va a decir que tienes un desahogo, o sea, un déficit presupuestal. Gastaste más de lo que tenías, ¿sí o no? Pues es común, es normal. Si yo lo hago con mi tarjeta de crédito, que no lo haga con el ente, sí, nada más un pequeño detalle. Aquí como servidor público tienes una obligación de que te ajustas a lo que la ley te permite. Tú no puedes disponer de los recursos del ente público porque de manera discrecional. Si yo pido un crédito a un proveedor, lo dejo de pagar y ese se refleja como un gasto adicional a lo que tenía programado, ¿sí o no es endeudamiento? Es un apalancamiento, es un empréstito. Me están dando un crédito, es como si no me dieron dinero, pero me dieron un bien o un servicio que monetariamente tiene un valor. ¿Sí o no tenemos una ley que regula los empréstitos? Oye, pero es que la ley me dice que es cuando le pido a un banco. No, es que no te dice que es para un banco.
no te señala tiene que ser de manera específica para una institución del sector financiero. Tiene, por supuesto, la ley de disciplina el aspecto de créditos contratados con el sector financiero, pero es equiparable a un endeudamiento el que tú gastes más de tu presupuesto sin la suficiencia. ¿Se puede? Pues la verdad, sí. Pero el servidor público, el director de finanzas o la persona que está manejando los recursos no lo puede hacer por sí solo. Requiere una autorización ¿de quién? De su órgano de gobierno, a ese nivel. ¿Y qué creen? Por no tratarse de un banco, a lo mejor no lo mandamos en términos de la ley, porque el banco me va a pedir ciertos requisitos, que esté avalado por CEFINA, que esté registrado, todos esos trámites para que el banco me pueda dar. Pero el hecho de que yo esté realizando un empréstito, un endeudamiento, un crédito representa un pasivo, como tal, no representa solo el sector financiero, los bancos, también son considerados las personas físicas o morales que nos dan un bien y servicio. Si les quedamos a deber, teniendo el dinero dentro del presupuesto, no hay ningún problema. Ojo, trato de ser muy enfático. Estoy hablando cuando les quedas a deber, pero porque gastaste más de lo que tenías en tu presupuesto. Y eso requiere un trámite de autorización por tu órgano de gobierno. Y esto lo tenemos que reflejar en las modificaciones presupuestales con las evidencias que sean necesarias, con los soportes que permitan saber a qué partida del gasto le hiciste una ampliación. Y si esto se fue para el año siguiente, el próximo año lo vas a reflejar como adeudos fiscales de ejercicios anteriores, ¿sí o no? Y empiezas a pagar con recursos del siguiente año pasivos del año anterior. Esas adefas en tu presupuesto se ven reflejadas. No se fue al gasto, se va a un pasivo. ¿El gasto dónde quedó? En el año anterior. Y ese equilibrio presupuestal debes de tenerlo siempre presente. Si aumento mi gasto, tengo que aumentar mi ingreso. En el presupuesto de egresos estoy ampliando, pues ¿qué creen? No puede ser diferente mi presupuesto de egresos o mi presupuesto de ingresos. Ya hemos hecho énfasis en reuniones anteriores en el que, si bien es cierto, estás aumentando el gasto, la pregunta es, ¿y este financiamiento de dónde se origina? ¿Sí o no tengo que modificar mi presupuesto de ingresos? Así sea, oye, es que no estoy recibiendo dinero. El proveedor me dio un servicio, ¿dónde está el dinero? Por eso es un servicio que tiene un valor económico. Y en tu presupuesto de ingresos debes de estar reflejándolo para que exista ese equilibrio presupuestal. Nos pide también que presentemos la copia certificada de las adquisiciones y bajas de bienes. Hay que tener cuidado de que no podemos disponer de los bienes muebles o inmuebles a nuestra consideración. Existen reglas para poder desprendernos de estos bienes en caso de que hubiera una baja. Hay un proceso, porque los bienes no se pueden enajenar, son inalienables, no son inseparables. Sin embargo, sí hay mecanismos para dar de baja los bienes muebles que ya están en desuso, están obsoletos, que ya no tienen un valor económico. Y para eso también el CONAC, tenemos lineamientos específicos para la evaluación del patrimonio. Hay un reporte que lo manejan los poderes, que es la integración detallada de los recursos federales transferidos, los montos que le aplican a cada ente público. Y esto lo estará manejando para poder saber a quién se le están realizando esas transferencias.
El informe del Estado que guarda el cumplimiento de obligaciones fiscales. Nosotros como entes públicos somos retenedores. Retenemos del pago de la nómina un impuesto sobre sueldos y salarios. Ese dinero lo está pagando el trabajador, no es dinero del ente. Lo guarda y espera la fecha límite para pago, elabora la declaración, el trámite correspondiente y hace la transferencia a la tesorería de la federación. Hay entes públicos que, como vieron el dinero en bancos, piensan que lo pueden utilizar para cualquier cosa. Si lo utilizas, estás defraudando. La autoridad fiscal, en caso de que te revise y no enteres este dinero, dice que estás defraudando. Y es una situación que se persigue de oficio. O sea, una defraudación fiscal implica una pena corporal. Y es una situación grave para el funcionario público, pues que tiene esta situación de créditos fiscales que se convierten en un problema cuando no los pagas de manera oportuna, pero sobre todo que se te empiezan a acumular y después ya no sabes de dónde agarrar el recurso. Entonces todos los impuestos tenemos la obligación de registrarlos contablemente, pagarlos oportuna y en términos de lo que la ley nos señala. Tenemos el impuesto sobre nóminas. De toda la nómina que pagamos, también al gobierno del Estado se le da el porcentaje de nómina. Hay convenios en los cuales el gobierno del Estado te hace la devolución bajo determinadas condiciones o aspectos particulares, pero tienes que pagar también el impuesto sobre nóminas. Si pagas honorarios a una persona física, pues tienes que retener el 10% del monto que le pagaste de honorarios. Si rentas algún local, algún establecimiento, a la persona física que tú le pagues, también le retienes. Si es persona moral, no. La persona moral hace lo propio. Pero eres retenedor de honorarios. ¿Qué te pide aquí? Que detalles cuánto es lo que estás reteniendo de estos impuestos y cómo lo estás enterando. Inclusive trae la fecha de pago, o sea, el monto de lo que tú estás pagando y cuándo lo pagaste. Incluye aspectos de cuotas de aportación social, llámese ISSSTE, el ISPEC, y esa también hay que, sobre todo ISPEC, ojo. El ISPEC es un ente público que tiene funciones muy específicas. El dejar de cubrir las cuotas no quiere decir que nos las van a perdonar. Tenemos la obligación de estar haciendo las retenciones y haciendo el pago que corresponda. Son recursos que ya no son nuestros. Eso va a formar parte de los procesos de pensiones de nuestros propios trabajadores. Para poderes pide el reporte de avance físico y financiero en programas, proyectos y actividades distintas de la obra pública. Para obra pública, vamos a verlo más adelante, hay reportes muy particulares, pero todos estos programas o actividades que no son obra pública, pero que requieren ser revisados, pues traemos un formato en el cual tenemos que especificar el nombre del programa, la ubicación, cuál es la meta, la población objetivo y los diversos aspectos que se requieren manejar para saber cuánto es el recurso que habías programado, cuánto has liberado y cuánto está por ejercer. Y es importante saber que estos programas pueden tener diferentes fuentes de financiamiento. Aquí te pide que los separes por si es la fuente de financiamiento es federal o estatal o en su caso a través de recursos propios. Pasamos a una pregunta. Nos dicen que tenemos por ahí una pregunta. ¿Por qué los conceptos que vienen en los formatos no son los mismos
que de los sistemas contables, el instructivo de los formatos no explica a qué refiere. Los conceptos que vienen en los formatos no son los mismos de los sistemas contables. Okay. A ver si lo entiendo. Mi sistema contable me va a generar información en términos de lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera. Estos formatos que nos emite nuestro sistema de contabilidad gubernamental son los mismos que nosotros les ponemos en los lineamientos. Los tomamos de la página del CONAC y en la parte normativa lo que hacemos es descargarlos y los ponemos ahí. Si al caso en algún área le cambiaron la fecha, ya le pusieron la fecha del periodo, del 1 de enero al 30 de junio. En otros, tal cual viene manejándose. El CONAC en sus lineamientos ha emitido lineamientos para presentar determinadas información muy particular, como que antigüedades de saldos, información que va en las notas de los estados financieros, antigüedades de saldos en cuentas por pagar y cuentas por cobrar, lo estamos recogiendo. Lo que se refiere a subsidios y apoyos, ya la Auditoría Superior del Estado lo venía manejando desde hace varios años. Lo que hicimos fue, ya existe un documento, pues vamos a adecuarlo y vamos a hacer que esto sea que corresponda. No todos los documentos que pedimos en los lineamientos los generamos en un sistema contable. Todo lo que tiene que ver con nóminas, pues no sale del sistema de contabilidad gubernamental. Puedes decir, es que mi sistema sí ya lo genera en el formato de nóminas. Pues sí, qué bueno. Pero el CONAC no nos da un formato para lo que tiene que ver con nóminas. No nos da varios formatos que nosotros pedimos. Inclusive, si ustedes se fijan, hasta ahorita hemos puesto formatos en algunos documentos. En otros es libre. Es en los términos que ustedes lo manejen. Un ejemplo, programa operativo anual. No te lo da tu sistema contable. Decíamos, es muy importante que vayamos evolucionando para que contemos con un sistema de evaluación al desempeño que ya nos genere la información dándole un clic y que esa información esté enlazada con diferentes reportes, tus indicadores, que ya son varias, que se alimenten, que se nutran con toda esa información que vas capturando en las diferentes unidades administrativas y que consolidarlas no está fácil. Si no tenemos un formato específico de POA, de PBR, de lo que sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volteamos a ver qué es la parte normativa que nos está contemplando. ¿Qué nos está diciendo que debe de contener un programa operativo anual? Y la ley 454 ahí nos dice, pues los programas deben de contener esto. En tu presupuestación con base a resultados debes de considerar esto. La manera como ustedes lo presenten tiene que ser de tal forma que les facilite a ustedes la rendición de cuentas. Oye, es que mi sistema me genera este reporte que trae lo mismo que tú me muestras, pero viene en diferentes columnas. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Cuando se den situaciones particulares, la invitación es hagan el acercamiento directamente con la auditoría especial que le corresponda. Tenemos en la Auditoría Superior del Estado 2 auditorías especiales que les atienden a ustedes. La auditoría que cubre el aspecto financiero, obra pública, que es la auditoría especial de órganos autónomos y poderes y entes y organismos públicos descentralizados.
Y tenemos la auditoría especial de evaluación al desempeño. Esto es para un tipo de entes. Para los que son poderes, tenemos la auditoría especial del sector gobierno y la auditoría especial de evaluación al desempeño. La invitación es: preséntenle con oportunidad todos estos detalles en el que ustedes les digan: oye, mi sistema me genera esta información, inclusive es más de lo que tú me pides, lo hemos visto, pero al adecuarlo, el adaptarlo a tu formato, me está motivando a que yo tenga que hacer malabares. No lo puedo hacer. Llegó alguien que nos dijo: es que lo tengo aquí, pero no lo puedo hacer. Le ayudamos exportando esa información y después de ahí llenándolo al formato. Todo en sistemas es posible. Lo que hicimos fue pasarlo a Excel y de ahí de Excel lo vaciamos a los formatos que corresponden. Hay quienes dicen: no, es que no lo tengo en Excel, me genera un archivo en TXT. Lo generamos y lo paseamos. Les comento así muy rápido. Hicimos una auditoría a Tlapama hace varios años y les pedíamos un reporte y me dice: pero es que este reporte no te lo puedo imprimir, solo lo puedo generar en pantalla. O sea, si lo ves, aquí está en pantalla, pero mi sistema no me da ninguna opción para poder imprimirlo. Es que si lo tienes en pantalla es que sí se puede. Entonces lo único que hicimos fue direccionar el archivo y en lugar de que me lo mandara ahí, me lo mandó a otra forma, lo convertimos y tuvimos la información. Estás hablando de volúmenes de documentos impresionantes, que si hubiéramos querido procesarlos de otra forma, sería impensable. Lo que trato de decir es: todo es posible, pero que no se les complique a ustedes el tener que presentar un formato porque te lo piden de tal forma. No les estoy diciendo: pues preséntalo como tú lo tengas, ¿eh? No, les estoy pidiendo de favor: acérquense, entreguen el documento y plantéenle la situación. Oye, mi sistema me genera esto es lo que yo te voy a dar. ¿Está bien? Dime cómo entonces lo puedo hacer, pero sin que me genere a mí una carga administrativa, porque no tengo el personal, no tengo el tiempo suficiente para estar haciendo una conversión de datos de algo que ya está, pero que está no necesariamente igual a lo que tú manejas. Esa es la petición. Con oportunidad y con tiempo todo se puede. Y eso no quiere decir que el órgano de fiscalización tendría que llegar y decir: pues lo haces porque te lo estoy pidiendo. No, me queda claro, porque lo he visto, lo he escuchado, que el auditor superior ha solicitado a todo el personal el que estemos trabajando para promover que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones de una manera más fácil. Estamos en el mismo barco, estamos en el mismo sentido. La rendición de cuentas no es solo para presentarle a la auditoría, es para ver que el ejercicio de los recursos fue aplicado en los términos que estaba señalado. Si detectamos algo, pues ser proactivos y entregarles las recomendaciones u observaciones que se generaron al respecto. ¿Para qué? Para conducir de mejor manera de aquí en adelante. Si hubo un desvío de recursos y hay que reponerlos, reintegrarlos, ya a ustedes les tocará ver de qué forma esto se puede subsanar. Pero la idea de la fiscalización es ser proactiva, es ver hacia adelante. Por eso el énfasis en la planeación, en la programación, en que los recursos se utilicen y se aprovechen de mejor forma para cubrir los objetivos institucionales. Hay entes públicos que estamos trabajando por inercia, porque así lo hemos hecho siempre. Pero ¿de qué manera estás contribuyendo tú en tu área a un objetivo? A veces no lo sabemos, a veces no lo conocemos y tenemos que ir abonando para que esto cada día sea mejor. Dice, el instructivo de los formatos no explica a qué se refiere. Todos los formatos, la mayoría,
a lo mejor no todos, traen un numerito en cada columna y ponemos un instructivo de llenado. A veces suena, discúlpenos, a veces suena hasta innecesario explicar algunas columnas, pero bueno, tratando de ser lo más claro posible, dice número consecutivo, poner el número consecutivo. Hay cosas que no hay que explicar, pero hay otras en las que sí se requiere hacer énfasis. Les soy sincero, me ayudaría mucho que la persona que nos hizo este comentario nos pudiera poner algún ejemplo y poder ver de manera particular dónde está él detectando que el instructivo no explica, o sea, su servidor no alcanza a identificar el pleno sentido de esta pregunta, que es muy importante y estoy seguro que tiene mucho efecto en lo que ustedes están realizando. Por favor, explique cómo se debe integrar el PBR, ya que el formato es libre y no queda muy claro cómo hay que presentar la información requerida. También explicar cómo integrar los calendarios de metas en dicho formato PBR. Okay. Les comentábamos, este aspecto de evaluación al desempeño es algo que ustedes nos han estado solicitando. Sí, bueno, es con relación a la pregunta anterior, en la parte del instructivo. En la mayoría de los formatos, como usted acaba de comentar, en precisión, trae instructivo. ¿Trae qué, perdón? Trae la instrucción que cómo se debe de llenar cada una de las columnas de los formatos. Sin embargo, son repetitivos. O sea, es decir, en el caso de concepto o programa, te dice, anote el nombre del programa. O sea, a lo mejor, como dice usted, es algo lógico, pero hay otros conceptos un poquito más acabados, como por ejemplo el caso de vengado, ejercido, ese tipo de cosas que, bueno, en la generalidad los contadores lo tienen perfecto, pero habemos otros profesionistas que no captan mucho eso por el asunto de que no lo manejan. Entonces, sí, yo he notado todo eso, pues he estado casi en 6 o 8 informes y he notado que siguen presentando ese tipo de instructivos. También cuando me dices que voy a dar un instructivo para llenar el formato, me quiere decir que me vas a llevar de la mano cómo llenar el formato, aunque ya sabes que el formato, ya sabes cómo lo vas a llenar, por supuesto, ¿no? Y hace rato usted dijo algo muy acertado. Hay dependencias donde el personal está cambiando. Entonces eso también tiene algo que ver. Ese sería nada más mi comentario a este respecto. Sí, muchísimas gracias. Muy importante y le agradezco el que nos haya hecho esta aclaración. La Auditoría Superior del Estado ha tenido como política durante varios años el estar buscando un mayor acercamiento con los servidores públicos de las entidades, promoviendo el cumplimiento de sus obligaciones, promover que se hagan las cosas con base a principios, entre ellos la legalidad. Y es por eso que ha utilizado los recursos propios que dispone para la fiscalización y viéndolo de manera proactiva, les ha invitado a tomar cursos de capacitación. Ha utilizado recursos inclusive que se van a la Asociación de Organismos de Fiscalización y que a través de este organismo pueda permear a la mayor cantidad de servidores públicos. Aquí la invitación es a quien no haya tomado el diplomado en contabilidad gubernamental, pues créanme que han perdido una oportunidad muy valiosa, no solo por tener un valor curricular, no solo por ser un diplomado, sino porque presenta los elementos básicos que el servidor público ya requiere manejar
para entender, conocer y aplicar un sistema de contabilidad gubernamental. Decíamos hace ratito, desde 2009 que surge la Ley General de Contabilidad, nos metimos en un proceso de capacitación, y ya teníamos el manejo teórico, pero se nos dificultaba aplicarlo. Ahorita estamos en un proceso de ir evolucionando en los aspectos de desempeño y cada vez tenemos mayores elementos para poder nutrir nuestra capacitación, para poder formarnos. Estamos en el proceso de aplicarlos. Los aspectos contables efectivamente son muy técnicos. Sería, no le estoy prometiendo que lo vayamos a poder incorporar en los instructivos, porque son conceptos que requieren una explicación mucho mayor. Los momentos contables del ingreso y los del gasto estamos obligados a reflejarlos en toda la información. Que si el autorizado, que si el comprometido, que el delegado, el ejercido, el pagado. Pues sí, a lo mejor quien llega en el servicio público de veras se encuentra con un mundo totalmente diferente a lo que es el sector privado. Lo hemos dicho muchas veces, el reconocimiento para el servidor público actual, que requiere un proceso de formación constante, continua. Si nos vemos nosotros mismos a hace 5 años o hace 10, compárenlo y vean de qué manera hemos evolucionado. Y todavía lo que se viene, todavía lo que falta. Por eso no nos podemos bajar del barco. Si nos quedamos atrás, nos podemos rezagar. ¿Sí? Entonces, en esa parte, tenemos también el diplomado de disciplina financiera. Lo relacionado con la ley de disciplina financiera de entidades federativas en municipios. Muy importante que lo pudiéramos aplicar, pudiéramos tomar. Su servidor, les comento, me ayudó mucho un diplomado gratis que tiene en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en combinación con el UNAM. Generalmente este diplomado lo ponen en línea y lo saca por estas fechas. Obvio, no veníamos preparados. Tampoco estamos promoviendo nada, pero les comento, ayuda mucho a poder entender lo que es PBR. Su servidor tomó el diplomado y aún así se me dificultaría el poder llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque requieres mayores elementos para poder aterrizarlo. Y es obligatorio para cubrir ese diplomado, tienes que hacer un módulo de matriz de indicadores de resultados. Un módulo. O sea, nos tomaría aquí de veras, no nos alcanzaría el día para explicar lo que se requiere para hacer de manera, en la parte teórica, solo en la teórica, de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a tratar, nos recogemos esa opinión, ese comentario, para tratar de que nuestros instructivos, pues, recojan los elementos que hagan más comprensible el llenado de los documentos. Por supuesto que sí no los vamos a llevar. Lo que se refiere al siguiente punto, me voy a adelantar a la presentación, pero lo que les quiero señalar es, en la Auditoría Superior del Estado hemos recibido una mayor cantidad de servidores públicos que se han acercado a la Auditoría Especial de Evaluación al Desempeño para que de manera directa, en lo propio que corresponde a su ente público, les expliquen, les ayuden y los acompañen para dar cumplimiento tanto al Programa Operativo Anual como a PBR y la matriz de indicadores por resultados. Han sido sesiones de trabajo que algunas han sido más cortas, algunas han llevado más días, pero nos han reportado que ha generado un beneficio porque porque nos dijeron que estaba bien porque no nos entendieron, o porque realmente quedó mejor aclarado de como ustedes lo venían presentando con anterioridad. La invitación es que estos aspectos se acerquen y de manera directa
la Auditoría Especial de Evaluación del Desempeño los va a recibir con su personal y les va a explicar lo que corresponde. La invitación hacia ustedes es que no se lleven solo la parte teórica. La parte teórica creo que es la que ya manejamos. La complicación es cumplir con la presentación de la información en los términos en los que se está pidiendo. El propio órgano de fiscalización tiene la obligación de integrar su informe financiero y cuenta pública para entregárselo al Congreso. Pues nosotros mismos nos hemos percatado de que no es fácil estos documentos. Cuando se complica integrarlos en los términos que te lo piden, pues requiere una mayor explicación, un mayor acercamiento. La invitación es que no se queden con la parte normativa. La parte normativa, ustedes bajan algún material, lo ven, lo comprenden, pero el poder aterrizarlo, el poder llevarlo a un documento es donde quizás requiere esa interacción con el área que te lo está solicitando. Nosotros mismos decimos, cuando rendimos cuenta al Congreso, nos hemos percatado que hay que hacer algo al respecto para poder cumplir con esas obligaciones, y nos han orillado o impulsado a realizar unos mejores procesos de planeación y programación. Nuestros programas operativos anuales se los tenemos que entregar al Congreso del Estado y le tenemos que dar un seguimiento a esas actividades. Para ello es importante tener la base para su elaboración. Todo este público tiene una razón de ser, tenemos una misión, también tenemos una visión, y elaboramos una planeación para poder cubrir con esos objetivos institucionales. Tenemos que entonces elaborar un plan estratégico. Ya es una situación que antes no era obligada y ahora requieres contar con una planeación estratégica. ¿Qué va a traer tu planeación estratégica? Pues tus objetivos institucionales. Y a lo mejor son aspectos muy globales, muy generales, pero esto lo vas a poder cubrir si tienes objetivos específicos. Pues bien, ¿y cómo hago para cubrir estos objetivos específicos? Alguien tiene que hacerse responsable. Entonces empiezas a bajar a las unidades administrativas que son responsables de realizar algo y les dices: dame tus actividades, señálamelas, qué es lo que vas a hacer, pero algo importante, dime cuándo lo vas a hacer y en qué volumen lo vas a aplicar. Entonces ya tenemos una calendarización de las actividades que nos señala qué vamos a realizar. El seguimiento a esto nos va a permitir ver si estamos realmente logrando lo que habíamos proyectado. Todo lo que se programa, que no se evalúa, no se mide, corres el riesgo de que no sirvió más que para cumplir con un mero trámite. Si programaste hacer algo, pues ve si lo hiciste o no. Si tienes una variación, tú tienes que determinar tu nivel de tolerancia, hasta dónde yo lo considero que es adecuado. Por eso tenemos metas en los indicadores. Cada actividad, tú vas a comparar lo que realizaste respecto a lo que programaste. Muy bien. No siempre puedes llegar al 100%, perfecto, está bien, pero hasta dónde tú determinas que tienes esa tolerancia para considerar que estás dentro de lo esperado. Entonces estableces metas para cada indicador. Si lo logrado, si el resultado obtenido es menos de la meta, algo tienes que hacer y tienes la obligación de meterte y ver qué está fallando, en dónde se te está quedando el asunto, si tienes cuellos de botella, si hay áreas en las cuales no asignaste una responsabilidad. A lo mejor dijiste, tienes tú A, se lo pasas a B, pero si no le pusiste una fecha, un plazo,
corres el riesgo de que no pasa nada. ¿Qué tienes que hacer al respecto? ¿Ya detectaste dónde está un error, una falla? ¿Ahí se queda? No. Volteas a ver tus manuales de procedimientos. A ver, dice que tú se lo pasas a él, pero no dice cuándo. ¿Qué haces al respecto? Modificas, si así te lo autorizan, modificas tus manuales de procedimientos. Entonces, en el día a día, estás detectando situaciones, pero no las dejas pasar, no las dejas ahí. Estás siendo proactivo y buscas que tus procedimientos consideren los elementos básicos que tú requieres para que eso no se repita. Y lo sigues evaluando, y lo sigues midiendo, y vas viendo cómo se comportan estos indicadores. Si vas logrando lo que tú esperaste, quizás modificas tu meta. Si tu meta era el 90%, dices, bueno, quiere decir que la estoy logrando sobre un 95%. No, ¿qué tengo que hacer? Por lo menos lo que yo estoy logrando sería mi nueva meta. Sí o no, en los indicadores tenemos diferentes elementos. Estos aspectos que nosotros tenemos que contemplar para los indicadores los reflejamos en una ficha técnica. Línea base, por ejemplo, es uno de los elementos. ¿Qué es la línea base? Es ese indicador a cómo se comportó en el periodo anterior, cómo veníamos trabajando el año anterior, para ver cómo nos tendríamos que estar comportando en este año. Y así empiezas a trabajar con cada una de las actividades estratégicas. Actividades estratégicas quiere decir que no vas a poner el 100% de lo que realizan las unidades administrativas. Todo es importante, pero tienes que focalizarte en aquellas cosas que son importantes, no las urgentes, no las de mediano tiempo, sino aquello que contribuye con un objetivo específico. El específico, cómo contribuye a tu plan, a tu misión. Si logramos ver entonces esta parte de la programación, la tienes que construir como un traje a la medida. Traemos formatos específicos de programa operativo, hermano, que contemplan la mayor cantidad de información que consideramos que requieres para poder operar de una manera adecuada, para que tu programa operativo sea útil. ¿Qué pasa si tus documentos los requieres manejar de manera distinta? La respuesta es lo que habíamos señalado antes. Me acerco al área, le planteo cómo lo estoy proyectando, cómo lo estoy utilizando, cómo estoy verificando que lo que planeé lo estoy realizando. Los resultados de mis indicadores, ¿dónde los reflejo? En algún lado lo estamos haciendo. ¿Y por qué me atrevo a decir que sí cumplimos con esta parte? Porque si no lo tuviéramos, ¿cómo estaríamos presentando la información de transparencia? Esos formatos que traemos, formato 4, el 5, el 6 y el 30, 3 de ellos con una periodicidad trimestral, otro con periodicidad anual, pero que reflejan los resultados de tus indicadores. La pregunta es, ¿de dónde lo estamos obteniendo? De donde lo obtengas, como los obtengas, tendría que ser la mejor forma para que los integres a tus programas operativos, para que los integres a tu presupuesto basado en resultados. Por supuesto que tienes que contemplar la metodología del marco lógico, para que en la construcción de estos indicadores utilicen los elementos técnicos que se requieren. La invitación es, acérquense al área de desempeño si es que tenemos esa situación particular. Llévenme los documentos que ustedes manejan. La parte teórica, léanla un poquito antes, porque de lo contrario les van a tener que explicar la parte teórica y nos vamos a perder. Lo que queremos es, bueno, es lo que yo haría. Yo querría salir de ahí
ya con un formato, con un documento que me sea útil, aplicable con lo que yo manejo. Por eso tiene que ser como trajes a la medida. Por eso es que no es ideal que les pongamos formatos para este tipo de documentos técnicos muy elaborados, más complejos de los que a simple vista parecen. ¿Cómo integrar los calendarios en las metas del formato PBR? Pues decíamos, las actividades hay que planearlas y programarlas poniéndole una fecha de realización. Si no le ponemos algo, va a llegar diciembre y van a ver que se nos pasó, se nos olvidó, y si no tenemos responsables señalando quién tiene que hacerlo, también ahí va a quedar. ¿Qué las preguntas? Vamos a poner otras preguntas en lo que se da la inauguración. Veo que aquí es un reclamo. Por favor, que el maestro Liceo siempre sea el que dé las capacitaciones, explica los formatos. Ese es mi familiar, ese que lo dijo. No les quería decir, pero sí traigo para ahí. Traigo porra. Muchas gracias, el que lo haya señalado. Nos compromete más a tratar de ser lo más claros posibles, a dar la mejor explicación. Y por supuesto, también hemos dado cursos de capacitación en lo que se refiere a fondos federales. Han sido bastante útiles. Y no es, van a decir, oye, ¿por qué siempre el mismo? Porque tratamos de llevarnos, recoger las opiniones, los comentarios, como lo que nos hace el Señor. Oigan los instructivos, fortalecerlos, oigan lo del desempeño. Nos lo estaríamos llevando y lo estaremos platicando de manera particular con los auditores especiales y recogemos estos elementos para poder ser mejor en la práctica de la rendición de cuentas, para que cuando recibamos el informe nos llevemos estos comentarios, estos aspectos que nos ayudan, nos fortalecen, y sobre todo para poder hacer también uso de la experiencia que tenemos en lo que en procesos de rendición de cuentas se refiere. De esta manera entonces creemos que contribuye el que sea una persona del área de la propia institución que dé estos elementos. Quien lo haya hecho no es mi familiar, les agradezco la opinión. No me despido, cedo el uso de la voz a mi compañera Brenda para que dé continuidad a este curso. Muchas gracias, maestro Odiseo. Brindemos un fuerte aplauso por esta primera parte de nuestra capacitación para los criterios para la integración y presentación del informe financiero semestral del ejercicio fiscal 2019.